Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy es viernes 16 de diciembre y ya estamos en la semana 7 del curso de literatura. Vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. Para hoy estos son los contenidos. Vamos a hablar de la narrativa barroca. Recuerden que estamos hablando del siglo de oro español. Y ahora vamos a hacer una revisión por las etapas de la literatura española que ya hemos visto. En la narrativa barroca hablaremos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la novela universal de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Luego veremos el romanticismo español con Gustavo Adolfo Bécquer y sus rimas y leyendas. Entonces vamos a ver dos momentos o dos etapas de la literatura española hoy día, una que es del siglo XVII, de los años 1600, es decir, del barroco, y otra que es del siglo XIX, o sea, de los años 1800, o sea, del romanticismo, ¿no? Entonces comencemos de una vez. Como recordarán, nosotros hemos empezado esta revisión de la literatura española por la etapa medieval. Aquí en Edad Media vimos el poema de Mio Cid, un cantar de gesta. Luego de la Edad Media comienza la Edad Moderna, hablando en términos históricos. Esa Edad Moderna en España está marcada por algo que se le ha llamado el siglo de oro, que en realidad son dos siglos, el 16, los años 1500, y el 17, los años 1600. Durante el siglo XVI el estilo artístico imperante es el Renacimiento. Nosotros hemos hablado de temas del Renacimiento. Ahí están los latinismos, carpe diem, beatus si, lugar ameno, locus amenus, ¿no? El amor, el destino. Y hemos hablado también de las características de la novela picaresca, que es una novela renacentista, ¿no? Y luego hablamos del siglo XVII, de los años 1600 y del barroco, el estilo más complicado, ¿no? Hemos visto la semana pasada una obra de teatro, ¿no? La vida es sueño de Calderón de la Barca, que es plenamente barroca. Hoy día vamos a ver en el barroco a El Quijote de Cervantes. Esto ya no es teatro, ya no es género dramático, sino novela, género épico. Después haremos un salto hasta el siglo XIX para hablar del romanticismo con Gustavo Adolfo Bécquer. Mencionaremos antes qué ocurre el siglo XVIII, ¿no? ¿Cuáles son las características del neoclasicismo? Entonces, empecemos ahora sí. Hablaremos de esta novela que es mundialmente conocida porque es una de las más traducidas del español a distintas lenguas y que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Cuando su autor escribe esta novela, la publica por primera vez, la primera parte del año 1605, lo hace con un objetivo de base, ¿no? Su objetivo no era hacer una novela universal con dos prototipos humanos eternos, el idealista y el pragmático, no, no era ese el objetivo de Cervantes, era uno un poco más mundano, ¿no? Que era una burla, era una parodia. ¿Qué cosa quería parodiar Cervantes con el Quijote? Dejo la pregunta a ver si alguien se anima a responder por el chat o si quiere abrir el micrófono. Las novelas de caballería, Ajá, muy bien. ¿Y por qué quería parodiar las novelas de caballería? ¿Por qué querría burlarse de las novelas de caballería? por la saturación que estas habían tenido en las épocas pasadas. Por la saturación, ya. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir saturación? Me refiero a que el género se sobreexplotó, si se puede decir de esa manera. Ya, es cierto, eran unas novelas muy leídas, es verdad, ¿no? Eran muy, muy difundidas, eran muy consumidas, ¿no? La gente que no sabía leer incluso se reunía para escuchar la lectura de otros. Pero esa es cierto que era una de las razones, ¿no? Que eran muy, muy difundidas, pero no es la única ni es la principal, ¿no? O sea, porque si no sería una cosa casi egoísta. Ay, no, porque ustedes son muy, muy conocidos. Hay otra razón que está vinculada con efecto a la mucha fama de las novelas de caballería.
¿Qué es lo que consideraba negativo Cervantes de estas novelas de caballería? No era solo que se difundían mucho, ¿no? Hay algo más. ¿Qué contaban las novelas de caballería? ¿Qué le fastidiaba realmente a Cervantes de las tramas, de los argumentos de las novelas de caballería? Los personajes, que eran caballeros medievales, andantes, que ayudaban a la gente y hacían buenas acciones. Eso no, pero sí lo que poco a poco iba ocurriendo en las tramas, que se volvían cada vez más fantásticas y más absurdas, ¿no? Las acciones de los caballeros en las novelas de caballería iban desde las buenas conductas, de ayudar a las personas en problemas, luchar por la justicia, hasta cuestiones sumamente fantasiosas y absurdas, pelear con dragones, rescatar princesas encantadas, morir y quizás volver a la vida, ¿no? Y sobre todo la conducta de los personajes, de los caballeros andantes, que eran muy licenciosos, que se daban muchas licencias, se movían por distintos lugares, se amancebaban con distintas mujeres, o sea, tenían una pareja, otra pareja, un hijo aquí, otro hijo allá, ¿no? Y tenían pues una conducta demasiado licenciosa, con demasiadas libertades, ¿no? Fuera de la norma, de la moral de la época, ¿no? Entonces, esas novelas, que eran las más consumidas, eran consideradas por Cervantes, y no solo por él, por otros escritores también, nocivas, justamente por la gran cantidad de lectores que tenían, ¿no? Como por ejemplo hoy día hablar de las noticias falsas, que son tan difundidas y que la gente las lee y las recibe por una gran cantidad de medios, ¿no? Y son nocivas, pues, las noticias falsas, porque generan desinformación, generan confusión, generan discriminación, violencia, etcétera, ¿no? Entonces, igual consideraba Cervantes, pero en este caso con las novelas de caballería, están mal, ¿no? Están mal hechas, cuentan cosas que no deberían difundirse de esa manera tan masiva como lo hacían, ¿no? Las conductas licenciosas. Y como decía su compañero, son tan masivas, o sea, son tan leídas que la gente termina por considerar que es la manera correcta de vivir, ¿no? Así es, pues, porque así lo dice gran cantidad de novelas, ¿no? Entonces, por eso, Cervantes escribe una novela cuyo protagonista no es un caballero andante, no vive en la Edad Media, pero es un loco, más bien es un loco que está loco a causa de la lectura de esas muchas novelas de caballería. Entonces, por ahí va el asunto de por qué, de cómo inicia la novela de Quijote. Entonces, Cervantes va a vivir en pleno siglo, o van a ser en pleno siglo XVI, los años 1500, y fallece a inicios del barroco, 1616. Él es el mayor representante de la literatura española y también de la literatura universal. Fue conocido como el Manco de Lepanto porque pierde la movilidad del brazo izquierdo en la batalla de Lepanto justamente. Y El Quijote, o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es su novela más conocida. Hablemos de las características formales del Quijote. El Quijote es una novela, por ende estamos hablando de el género épico. Recuerden que todo lo que es narrativo en nuestra división de géneros, que es la división clásica de solo 3 géneros, pertenece al género épico. La especie se llama novela. Esta novela, como es del barroco, tiene un estilo barroco. ¿Y eso qué significa? Un estilo de rasgos, de características muy elaboradas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, esta, que es una característica que se dice fácil, pero que es muy compleja, ¿no? El uso de oposiciones o antinomias. Antinomias son oposiciones. ¿Cuáles son las principales antinomias u oposiciones en el Quijote? La locura y la cordura. El loco que está a su vez cuerdo es Don Quijote. Está loco, sí, es cierto, ha perdido la razón, pero no es un loco disparatado, no es un loco que está haciendo tonterías sin sentido.
Por el contrario, es un loco que se rige por normas, es un loco con valores, es un loco que quiere ayudar a la gente en problemas, que lo hace en nombre de un poder mayor, en este caso del rey al que sirve, o el supuesto rey al que sirve, ¿no? Y, en fin, tiene todo un sistema de normas y de valores que enmarcan su conducta. Entonces, está loco, pero es un loco cuerdo. Es muy contradictorio, es un opuesto en sí mismo. Otra oposición clásica de El Quijote, y que también es muestra del estilo barroco, es la del ser-parecer. Don Quijote, como está loco, cree ver una serie de eventos y de ocurrencias, ¿no? Que en realidad son otra cosa. Por ejemplo, él cree ver gigantes y va a pelear contra ellos. Esa es lo que parece ser. Pero en realidad se trata de molinos de viento, ¿no? Son molinos de viento, pero a Don Quijote les parecen gigantes. Don Quijote cree que está enamorado de la dama más hermosa de la tierra, ¿no? Dulcinea del Toboso. ¿Quién es Dulcinea del Toboso? Es una campesina llamada Aldonza Lorenzo, que ni siquiera sabe de la existencia de Don Quijote, ¿no? Entonces, es Aldonza Lorenzo, pero para Don Quijote le parece Dulcinea del Toboso, su dama, a la que le dedica sus peleas, ¿no? Y obviamente la realidad y la ficción, ¿no? Realidad y ficción se mezclan en la novela porque está por un lado la locura de Don Quijote y por otro lado lo que realmente ocurre, ¿no? Por ejemplo, en la tercera salida de Don Quijote, Sancho Panza, que es su fiel acompañante de Quijote, cree que consigue el gobierno de una ínsula, de una isla. Por fin, él había acompañado a Don Quijote bajo esta premisa, tener algún beneficio económico, conseguir, ¿no? El gobierno de una ínsula, de una isla, ¿no? Y en la tercera salida, o sea, en la segunda parte de la novela, Sancho Panza consigue ese gobierno. La ínsula se llama la ínsula Barataria. Pero ¿será realmente una isla? ¿Será realmente un gobierno el de Sancho Panza? No, es más bien parte de una burla de unos condes que se han enterado de Don Quijote y de Sancho, ¿no? Que les parecen un par de graciosos, casi payasos, que andan por aquí y por allá, hablando de aventuras y de cosas de caballería, y le hacen creer a Sancho Panza, ¿no? Que por fin ha logrado gobernar una ínsula, pero en realidad se trata de un lugar, de un pueblo, de una isla, cuyos habitantes son actores, están ahí para burlarse de Sancho Panza, ¿no? Entonces, la realidad y la ficción están en una especie de mezcla continua también en El Quijote, así como ocurría, aunque de una manera más puntual, en La vida es sueño, ¿no? Entonces, este es el estilo barroco, lleno de elementos de contradicción, ¿no? De situaciones así complejas, que cambian, ¿no? Que dependen de la mirada del personaje. Estilo barroco. Ahora, Cervantes, el escritor, va a hacer uso de varias formas del lenguaje en esta novela, pero las tres principales son estas. Un lenguaje neutral, narrativo, que es el lenguaje del narrador. Esta voz que nos dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, existió una vez un hidalgo. Esa voz que va enunciando y que va contando y que además es omnisciente, está en tercera persona, por fuera de la historia, ese es el narrador. Por otro lado está Don Quijote. Don Quijote utiliza un castellano antiguo, medieval, muy culto, ¿no? A ese tipo de lenguaje se le ha llamado lenguaje señorial. Y su amigo Sancho Panza, que es un hombre del pueblo, utiliza muchos refranes, muchos proverbios, dichos, frases coloquiales, ¿no? Ese lenguaje de Sancho Panza es un lenguaje coloquial. Coloquial significa de la conversación cotidiana. Entonces, en la novela El Quijote hay uso de principalmente tres variantes del lenguaje: el lenguaje narrativo, el señorial y el coloquial. A ese uso, ¿no?, de esos tres lenguajes en paralelo se le llama estilo cervantino.
Entonces, no confundir, por favor, el estilo cervantino, que se refiere al uso del lenguaje, ¿no?, con el estilo barroco, que se refiere al uso de las antinomias, de las oposiciones, ¿no? ¿Qué más en relación con los aspectos formales? La novela está dividida en dos partes. La primera parte se publica el año 1605 y contiene dos salidas de Don Quijote. Se llama salida a cada vez que Don Quijote sale de su aldea natal, que es La Mancha, a buscar aventuras. ¿Cuántas veces sale Don Quijote? Sale 3 veces. Entonces, en la primera parte de la novela del año 1605 hay dos salidas de Don Quijote. 10 años después aparece, publica Cervantes la segunda parte. En 1615, ¿no?, la segunda parte de la novela narra solo una salida de Don Quijote, la tercera y última. Entonces, la novela tiene dos partes, la primera de 1605 y la segunda de 1615, y tres salidas. En la primera parte, las dos primeras salidas, y en la segunda, la tercera y última, ¿no?, salidas de Don Quijote. Recapitulando entonces para hablar de los aspectos formales. Esta es una novela, género épico, especie novela. El estilo es barroco, de rasgos elaborados y de muchas oposiciones. Cervantes hace gala de su estilo de lenguaje, su estilo cervantino, la mezcla de tres variantes de lenguaje, ¿no? El lenguaje narrativo, el señorial y el coloquial. Y finalmente la novela, que está dividida en dos partes y en tres salidas. Bien, entremos ahora sí a hablar de los aspectos de fondo, el argumento, y luego veremos el tema. Veamos, el hidalgo, un hidalgo es una especie de hombre de clase media, diríamos ahora, ¿no? Un noble que no tiene tanto poder, pero que tiene algo de dinero, tiene una hacienda, una casa, algunos animales, algunos empleados, ¿no? El hidalgo Alonso Quijano era un fanático, como varios otros lectores de su época, de las novelas de caballería. Tenía una biblioteca llena de novelas de caballería y se pasaba día y noche leyendo las tales novelas hasta que se le seca el seso, dice el narrador, y se vuelve loco. En su locura se cree un personaje de las novelas de caballería. Así que busca entre las cosas de sus antepasados una armadura, ¿no?, así de metal, ¿no?, que está incompleta. En su caballeriza, ¿no?, ahí donde guarda sus animales, busca un caballo, encuentra un caballo flaco, desgarbado, viejo, ¿no?, que le parece lo máximo, le pone de nombre Rocinante. Y sobre Rocinante sale montado él en busca de aventuras. Se ha puesto un nombre, él se llama Don Quijote de la Mancha, ¿no?, porque el caballero lleva en su apelativo, en su nombre, el nombre de su ciudad o de su tierra, ¿no? Él es de una aldea llamada La Mancha, así como el Cid era Don Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no?, su tierra, así él es Don Quijote de la Mancha. Se va, deja que el caballo lo guíe porque él no sabe a dónde ir, y en medio del camino se acuerda que para ser nombrado caballero, o para ser un caballero de verdad, un rey tendría que haberlo nombrado en una ceremonia que se llama de armadura del caballero, en el que el rey le entrega las armas al caballero. Y a él ningún rey lo ha nombrado caballero. Está a punto de regresar, pero su locura puede más, ¿no? Y en medio de su locura cree ver un castillo en medio del bosque. Y no era un castillo, sino que era una venta, una posada, un lugar para comer, para pernoctar, para pasar la noche, ¿no? El ventero, el posadero, ¿no?, al ver llegar a este tipo raro, vestido así con metal, ¿no?, como a la antigua, hablando de una manera extraña, muy antigua, ¿no?, que lo llama rey al ventero, ¿no?, decide seguirle la corriente porque se da cuenta que está loco. Y antes de que el loco haga más destrozos, que hace algunos destrozos Don Quijote, decide seguirle la corriente para que se vaya pronto. ¿Qué quiere el loco? El loco quiere que el ventero, al que llama rey, lo nombre caballero. Así que el ventero
hace que limpien, ¿no? Un poco el corral de los animales, ¿no? Y ahí, en una ceremonia, que es una farsa, ¿no? Donde el ventero es el rey y las chicas de la vida alegre que trabajan ahí en la posada son las princesas, el ventero lo arma caballero a Don Quijote, ¿no? Y Don Quijote está feliz, por fin es caballero armado, ¿no? Por un rey. Sale de la venta y realiza sus primeras acciones, ¿no? Buenas acciones. La primera es la de ayudar a un joven pastor apaleado por su amo, ¿no? Lo que Don Quijote no sabe es que apenas se va, ¿no? El amo vuelve a apalear al pobre pastor, ¿no? Más allá, Don Quijote se encuentra con un grupo de mercaderes que regresan de hacer unos negocios y van en su carruaje, ¿no? Y Don Quijote se planta en medio del camino y les exige que reconozcan que la señora Dulcinea del Toboso es la dama más hermosa de la tierra. Los mercaderes no entienden quién es Dulcinea del Toboso y por qué ellos tendrían que reconocer tal cosa, ¿no? Es más, uno de ellos le dice: ¿tendría, señor, siquiera un retrato de la tal Dulcinea para ver qué tan bonita es? Y Don Quijote se ofende muchísimo, ¿no? Y los reta a duelo. Y los mercaderes, que no tienen paciencia porque ya están atrasados en su viaje, se bajan del carruaje armados de palos y les dan una paliza al pobre Don Quijote. Lo dejan medio muerto, ¿no? Bien apaleado, a un lado del camino. Felizmente, por ese lado pasaba un vecino de Alonso Quijano, ¿no? Que lo rescata, lo recoge del camino y se lo lleva de regreso a su casa, a La Mancha, ¿no? Ese es el fin de la primera salida. ¿Qué es lo más relevante de la primera salida? Es que Don Quijote logra ser armado caballero, ¿no? En una venta. Ya en casa, la familia de Alonso Quijano, que es una sobrina y su ama de llaves, ¿no? Se han dado cuenta de que está loco, ¿no? Y que es a causa de las novelas de caballería, ¿no? Y por eso han llamado a los amigos de Alonso Quijano, un barbero y un cura. El cura y el barbero han observado también, en efecto, que el problema son estas novelas y han decidido quemar las novelas de caballería. Aquí viene la crítica a las novelas de caballería. El narrador, perdón, hace una revista, es decir, pasa lista, anota nombre por nombre un montón de novelas de caballería y casi todas, según dice el Quijote, según dice la novela del Quijote, las pasan a la hoguera, las queman. Solo salvan a 3 novelas, ¿no? Las demás son quemadas porque son malas, nocivas, peligrosas para los lectores. Y además el cura y el barbero colocan una pared, ¿no? Tapia en la entrada de la biblioteca de Don Quijote para que no vuelva a entrar, para que no vuelva a leer y volverse loco, ¿no? Entonces, Don Quijote, que está loco, ¿no? Cree que se han llevado su biblioteca, un hechicero enemigo suyo, y que él debe ir a rescatar su biblioteca, sus libros. Y para esto convence a uno de sus empleados llamado Sancho Panza. Sancho Panza es un hombre del pueblo, empleado de Alonso Quijano, ¿no? Que es muy pragmático, muy materialista. Don Quijote le habla de las muchas aventuras que pueden tener, de las cosas buenas que pueden hacer, ¿no? Del honor que hay en ser escudero, porque él quiere llevar a Sancho Panza en calidad de escudero, el hombre que le va a ayudar con las armas, ¿no? Caballero y escudero. Y a Sancho Panza no le interesa nada de eso, ni el honor, ni las aventuras, ni apoyar a las personas en problemas, ¿no? Porque es un hombre muy pragmático, muy materialista. ¿No? Y Don Quijote, entre las muchas cosas que le dice, le comenta que es conocido por las novelas de caballería que caballeros y escuderos pueden llegar a ser gobernadores. Por sus buenas acciones los pueden nombrar gobernadores de ínsulas, de villas, de villorios, o sea, de pequeños poblados. Una ínsula es una isla, por ejemplo. Gobernador, escucha Sancho Panza, y eso sí le interesa, ¿no? El gobierno de un espacio, de un lugar, implica dinero, mayor ascenso social, y eso sí es algo que le interesa a Sancho Panza, ¿no? Entonces acepta salir con Don Quijote, coge a su burro llamado Rucio y los dos se van, ¿no? Al mundo en busca de aventuras. Esta es la segunda salida de Don Quijote.
Y en esta segunda salida en la que va con Sancho Panza le ocurren varias cosas difíciles y graciosas, ¿no? Don Quijote confunde la realidad. Cree, por ejemplo, que le amenazan unos gigantes que mueven los brazos. Y Sancho Panza le advierte, señor, son molinos de viento, ¿no? Y los brazos son las hélices de los molinos de viento. Don Quijote le dice, Sancho, se nota que no sabes de cosas de caballería, que tienes miedo. Si eres tan cobarde, quédate rezando, le dice, yo voy a darle batalla a estos gigantes. Don Quijote se va contra los molinos de viento, ¿no? Con la lanza en ristre hacia adelante, ¿no? Y picando al caballo, al pobre caballo viejo que en medio de la cabalgata tropieza. Don Quijote sale volando con siempre agarrado de la lanza, ¿no? Y la lanza choca contra una de las hélices de los molinos y Don Quijote sale expulsado por los aires y cae estrepitosamente al suelo. Sancho Panza se acerca para ver qué le ha pasado a su amo, felizmente está vivo, muy magullado, pero vivo, y le dice, ¿no? Señor, te advertí que eran molinos de viento. Don Quijote levanta la mirada y en efecto ve molinos de viento, pero la explicación que le da a Sancho Panza es muy alucinante. Le dice, no, lo que pasa es que mi enemigo, el hechicero Frestón, ese que se ha llevado mi biblioteca, ¿no? Ha convertido a estos gigantes en molinos de viento para que yo no pueda vencerlos y así mi nombre no llegue a oídos de mi dama Dulcinea del Toboso. Sancho Panza se da cuenta que su amo está loco, pero a pesar de eso lo sigue, ¿no? Por su interés económico, por su famoso gobierno, ¿no? Por conseguir el gobierno de algún lugar. Y por seguir al lado del loco le van a ocurrir cosas bastante entre graciosas y tristes, ¿no? Por ejemplo, una noche Don Quijote cree que se acercan a atacarlos un ejército de moros, ¿no? Despierta Sancho y le dice, viene un ejército cabalgando, escucha, vienen gritando en árabe. Sancho Panza no tiene tiempo de explicarle de qué se trata. Don Quijote ya agarró el caballo, sacó la espada y se está yendo contra el supuesto ejército de moros, cuando en realidad lo que pasaba era un rebaño de ovejas y las ovejas venían balando, ¿no? Gritando, va, va, y Don Quijote creía que venían gritando en árabe, ¿no? Y está en realidad destripando las ovejitas, ¿no? Los pastores se acercan a Don Quijote, lo reducen, ¿no? Lo apalean. Sancho Panza va en su rescate y también le llueven palos a Sancho Panza por acompañar y dejar solo a semejante loco. Entonces así en más de una ocasión Don Quijote va a ser atacado por su confusión y Sancho Panza también por ir acompañando. Los amigos de Alonso Quijano, el cura y el barbero, han sumado a su equipo de ayudar a su amigo a un joven que se llama Sansón Carrasco. Sansón Carrasco es un bachiller en letras, en derecho, en esa época, y él ha decidido entrar en la lógica de Don Quijote, ¿no? Hay que entrar en su lógica de locura porque si no, no lo vamos a convencer de volver, ¿no? Pero tampoco puede convencerlo entrando en su lógica porque lo ha, lo ha, no ha estado tan preparado para enfrentarse a Don Quijote, ¿no? Sansón Carrasco se hace pasar por un caballero llamado el Caballero de los Espejos y le reta duelo a Don Quijote, pero Don Quijote lo vence relativamente fácil, ¿no? Con relativa facilidad. Así que el cura y el barbero mandan a construir una jaula para enjaular a Don Quijote. Y aprovechan una de las pocas noches en que Don Quijote duerme para encerrarlo y así enjaulado devolverlo a la Mancha, ¿no? Este es el fin de la segunda salida. Don Quijote regresa a su casa enjaulado, creyéndose víctima de los ataques hechiceros de su enemigo, ¿no? De su enemigo Frestón. Eso sale en 1605, ¿no? Esta primera parte, y es sumamente aceptado por el público, que les encanta la parodia, que les gustó la burla, que les parece muy bien narrado, ¿no? Tiene un gran recibimiento el Quijote. 10 años después, Cervantes saca la segunda parte, ¿no? Y en la segunda parte se narra una salida, la tercera y última salida de Don Quijote. Otra vez
y acompañado de Sancho Panza, Don Quijote escapa de la Mancha. Sancho Panza en esta tercera salida ya muestra algunos rasgos de cambio, ¿no? ¿Cómo cambia Sancho Panza? Sancho Panza empieza a entrar en la lógica loca de su amigo, Don Quijote, ¿no? Por ejemplo, Don Quijote, en esta tercera salida, se dirige al Toboso, de donde es su amada Dulcinea del Toboso. Pero días antes le ha pedido a su amigo Sancho Panza que le envíe una carta a Dulcinea, avisándole en esta carta de su llegada. Y Sancho Panza está en un aprieto, porque primero, Dulcinea no existe, ¿no? La mujer que inspira a Dulcinea, ¿no? Se llama Aldonza Lorenzo y es una campesina, ¿no? Analfabeta, que ni siquiera sabe de la existencia de Don Quijote. Entonces no hay a quién entregar la carta. Pero Sancho Panza no quiere romper las ilusiones de su amigo, así que está muy preocupado porque no sabe qué va a hacer. Ya llegan al Toboso y Don Quijote está con la idea de encontrarse con Dulcinea. De repente, ama acompañada de dos damiselas. Y Don Quijote, emocionado, se lanza al suelo en un gesto de saludo, ¿no? Un gesto muy exagerado de saludo. Levanta la mirada y encuentra a tres campesinas que venían montadas sobre sus burros. Y le dice, Sancho, pero yo solo veo tres vulgares mujeres montadas en borricos. Qué extraño, dice Sancho Panza. Debe ser que tu enemigo, el hechicero, te ha embrujado de novela de caballería. Así que sigue en su camino. En esta tercera salida, también, Sancho Panza consigue su ansiado gobierno, ¿no? Se encuentran Don Quijote y Sancho con una pareja de duques, ¿no? Que se quieren burlar de estos dos que ya son famosos, ¿no? Que la gente todos los pobladores de la ínsula son actores y están ahí para burlarse de Sancho Panza, para colocarlo en aprietos, para decirle que tienen que resolver los casos más absurdos. Con mucha justicia los casos más absurdos que le colocan. Entonces, los duques se aburren, se aburren. No es el objetivo que Sancho Panza resuelva los problemas, sino más bien burlarse de él. Así que dejan libres a Don Quijote y a Sancho Panza, ¿no? Que en realidad nunca tuvo ningún gobierno, todo fue ficticio. Siguen en su camino y se encontrarán con otro caballero que reta duelo a Don Quijote. Este caballero se hace llamar el Caballero Don Carrasco, que esta vez ha entrenado y reta duelo a Don Quijote y esta vez sí lo desarma, lo vence, ¿no? Y Don Quijote pide la muerte, ¿no? Porque es un caballero honorable. Pero el caballero de viajes, ¿no? Encerrado en casa. Don Quijote acepta el castigo porque ha sido vencido. Etcétera, etcétera. Pero al llegar a la Mancha, Don Quijote cae muy enfermo, ¿no? Está muy enfermo en su cama y recupera la razón. Ya no es Don Quijote, sino otra vez Alonso Quijano, ¿no? Y como Alonso Quijano firma su testamento y le dice a Sancho Panza que lo disculpe por todas las locuras que él ha cometido. Panza está más bien
triste, preocupado, ¿no? Deseoso de que su amo se recupere para salir a buscar aventuras pastoriles, ¿no? Sancho Panza se ha vuelto más bien un idealista. El testamento y muere, ¿no? Y deja pues en una absoluta soledad a su amigo Sancho Panza. Entonces, esta es la segunda parte. El tema central es este, el contraste entre el idealismo y el pragmatismo, representados obviamente por Don Quijote, el idealista, ¿no? Y Sancho Panza, el pragmático, el materialista, ¿no? Al inicio, sobre todo, siendo tan distintos, andan juntos y se complementan y se ayudan y son amigos y al final pues terminan influyendo el uno en el otro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la novela tenía como objetivo inicial, esto está aquí en la parte de comentario, combatir la afición por las novelas de caballería y por eso se plantea como una parodia a las novelas de caballería, la novela trata hace las cosas por honor, porque realmente cree en ellas, ¿no? Que es Don Quijote, y el clásico materialista pragmático, que solo hace las cosas por interés, con un objetivo en particular, porque va a conseguir algo, ¿no? Entonces, la novela además plantea algo bien bonito, ¿no? Que es que una contra la otra, sino que están acompañadas una con la otra, ¿no? Don Quijote y Sancho, siendo tan diferentes, van juntos, forman un equipo, ¿no? Se complementan de una manera muy novedosa para la época, ¿no? Y al final, ¿no? De tanto estar juntos, ocurre este intercambio de psicologías, también conocido como quijotización de Sancho y Sancho Panza, que más bien se ha vuelto un idealista que quiere que sigan en búsqueda de aventuras, ¿no? Y de otros problemas que resolver y de irse a pasear. Esta es una novela barroca, tiene más de 600 personajes entre los de realidad y ficción, ¿no? Es una novela densa de leer, pero muy, muy interesante también para poder ser disfrutada en su lectura. Hablaremos del romanticismo, ¿no? Ya del siglo XIX, pero antes de hablar del romanticismo, neoclasicismo. En el siglo XVIII, los años 1700, ¿no? Hay un estilo que es el estilo ilustrado, ¿no? El de la ilustración, el de la razón ante todo, ¿no? El pensamiento lógico, que va a ser fundamental y que va a influenciar a la literatura y al arte en general, ¿no? Ese estilo del neoclasicismo, como se le llama en España, se caracteriza por el sentido de unidad en las obras. Las obras deben, ¿no? Tender a lo unitario, ¿no? Unidad de espacio, de acción y de tiempo. Y las acciones deben ser racionales. Los personajes deben resolver las cosas pensando, calculando, razonando, no dejándose llevar por sus emociones o por sus ideas, ¿no? No, no, no. La razón es lo que debe primar. El neoclasicismo se caracteriza con el realismo. O sea, las cosas deben ser creíbles en tanto se parezcan a la realidad. Entonces, la fantasía, lo extraordinario, no es posible en las obras neoclásicas.
o no es bien visto, no es bien recibido por los preceptistas, por los normalistas. ¿Quién? La Academia Española de la Lengua, o la gente de las universidades, ¿no? Ellos son los que dan las normas. Si las obras se salen de las normas, son fantásticas, son irrealistas, ¿no? Entonces no son consideradas normas artísticas, si no siguen, obras artísticas, perdón, si no siguen las normas, ¿no? De esta época del neoclasicismo son los fabulistas españoles, ¿no? Iriarte y Samaniego. La fábula es una forma narrativa muy antigua, ¿no? Cuyos personajes son animales. Al final de la fábula queda o se deja una moraleja, o sea, una enseñanza moral, ¿no? Por ejemplo, de la fábula La cigarra y la hormiga, que quizás ustedes conozcan, ¿no? Que también es de esta época del neoclasicismo, ¿no? Queda una moraleja, ¿no? La cigarra se ha pasado todo el verano cantando mientras la hormiga ha ido trabajando, pensando en el futuro, en el invierno, ¿no? Y al final, cuando llega el invierno y la cigarra se muere de hambre, la hormiga tiene su casa llena de provisiones, ¿no? Y la cigarra viene a pedirle ayuda y la hormiga la rechaza, ¿no? Le dice, ¿no? Con que cantabas mientras yo andaba a remo, ¿no? Mientras ella trabajaba arduamente. Pues ahora la cigarra está muriendo de hambre, la hormiga ha sido previsora, ha trabajado durante el verano, ¿no? Mientras la cigarra se burlaba de ella. Entonces hay una enseñanza moral, ¿no? Hay que prever, hay que pensar en el futuro. Ese es el estilo neoclásico, ¿no? Siglo XVIII. El estilo romántico, como ya sabemos, ¿no? El romanticismo surge a fines del siglo XVIII, justamente en Alemania, en Inglaterra, y tiene más bien otra posición, ¿no? Se imponen los sentimientos frente a la razón. No importa tanto lo que es correcto, lo que es lógico, ¿no? Sino lo que se siente, ¿no? Lo que el sujeto percibe y siente, ¿no? Rechazan los románticos las normas de los preceptistas, ¿no? Esto del sentido de unidad y el disgusto por la fantasía. No, los románticos más bien tienden a la fantasía y desconfían de la razón, ¿no? Por ende, se dice que el romanticismo es un movimiento que rechaza el estilo neoclásico, ¿no? Como ya lo hemos visto antes. Algunas características que también hemos visto del romanticismo son, por ejemplo, el culto al yo, el individualismo, la subjetividad, ¿no? El idealismo. Los románticos viven con, libres para su creación, tienen ansias de libertad tanto para la creación fuera de las normas, ¿no? Como también en los temas más bien fantásticos. Y justamente uno de los temas que es del gusto romántico tiene que ver con las situaciones extraordinarias, que no se explican a través de las normas de la física, que tienen que ver con la metafísica. Por ejemplo, apariciones extraordinarias, ruidos y voces que parecen no tener un origen humano o físico, ¿no? Situaciones que no se pueden explicar a través de las leyes de la física. Ser imposibles de explicar, ¿no? A eso se le llama la angustia metafísica. ¿Y esto cómo se traduce en las obras románticas? En su interés por historias de terror, ¿no? Situaciones que transgreden el orden natural, ¿no? A todo eso se llama angustia metafísica. Y finalmente, los románticos también son unos interesados en la historia subjetiva de los pueblos, ¿no? Los románticos valoran la historia subjetiva, aquella que los pueblos cuentan en tradiciones, en leyendas, en mitos, ¿no? Entonces van al rescate de eso los románticos. Por ejemplo,
Gustavo Adolfo Bécquer, que vive en pleno siglo XIX y es el autor de este libro llamado Rimas y Leyendas, ¿no? Bécquer va a escribir una serie de poemas breves que va a publicar en artículos, en revistas, en periódicos, ¿no? Así, sueltos, y también una serie de relatos llamados leyendas que también publica en distintos periódicos y revistas, ¿no? Y tanto las rimas como las leyendas se publican a la muerte de Bécquer en una publicación póstuma en un solo libro que se llama Rimas y Leyendas, y es el que conocemos, ¿no? Entonces, en realidad se trata de dos géneros literarios, género lírico, las rimas, y género épico, las leyendas. Hablemos de las rimas. Las rimas son breves, generalmente breves, ¿no? Y de gran sencillez formal, son fáciles de entender, no hay gran dificultad formal en las rimas. Tienen como tema central el amor idealizado, y a partir del amor idealizado se desprenden varios otros temas. El deseo amoroso, el amor imposible, el amor platónico y la aparición súbita del sentimiento amoroso. O sea, todo lo relativo al amor, ¿no? El amor a primera vista, esto de aquí, la aparición súbita, el amor platónico, idealista, ese de que dice que solamente una mitad en el mundo, una sola persona que te completará, no absolutamente, ¿no? Que deberíamos encontrarla, ¿no? El amor imposible, que no puede ser, ¿no? Y el deseo amoroso. También en sus rimas aparecen perfiladas tres tipos de mujer, ¿no? La mujer ideal, la mujer poesía, la que inspira la poesía, y la mujer fatal, ¿no? Que es atractiva, pero que resulta, con la que resulta imposible una relación, ¿no? Veamos algunos ejemplos de estas rimas de Bécquer. Tienen la rima 4 aquí, que es una especie de arte poética, es decir, una rima que explica un poco qué es lo que entiende por poesía el poeta, ¿no? Tenemos un fragmento, dice: mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegre el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía. Entonces, todas estas son las fuentes de la poesía, ¿no? El, el misterio, ¿no? La ciencia que no alcanza a descubrir las fuentes de la vida, el abismo que, ¿no?, resiste al cálculo, que no se puede explicar, ¿no? Aquello que es un misterio nuevamente, la humanidad que no sabe hacia dónde va, ¿no? El misterio nuevamente, ¿no? Los contrastes, el alma que se ríe pero los labios no, el llanto que no se muestra en lágrimas, ¿no? El corazón y la cabeza que están en una batalla constante, ¿no? Y obviamente la pasión amorosa, ¿no? Los ojos que reflejen, los ojos que los miran, el beso y la belleza femenina, ¿no? Mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía. Todas estas son fuentes de inspiración de la poesía romántica, según esta rima 4. Generalmente las rimas son más breves, como la rima 21. Dice: ¿qué es poesía, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bueno, chiquitita y efectiva, sencilla de entender. Las leyendas, por otro lado, son relatos populares, ¿no?, con elementos legendarios, es decir, tratan de algo que ocurrió hace mucho tiempo atrás o están vinculados con algo muy, muy antiguo, ¿no? No son cuentos, ¿no? La especie narrativa se llama así, leyenda, y tiene esta estructura.
Una leyenda tiene una introducción en la que se informa sobre un lugar y sobre el lugar y el tiempo donde el narrador escuchó la historia. Nos dirá, pues en un pueblito llamado tal, hace un par de años se escucha esta historia. O la gente del tal pueblo cuenta que hace mucho tiempo ocurrió tal cosa. ¿No? Una introducción. Luego viene el desarrollo, aquí sí se cuenta la leyenda. Y finalmente, el autor que brinda su opinión, ¿no? Y que nos dice algo así como una conclusión en relación con lo que cuenta la leyenda. Esta es la estructura de la leyenda romántica. Introducción, desarrollo y conclusión. Las leyendas de Becker tratan estos temas, lo sobrenatural, la transgresión, el personaje que transgrede alguna norma y el castigo justo a causa de esa transgresión. De las leyendas más conocidas de Becker destacan la Jorca de Oro, los Ojos Verdes y el Rayo de Luna. Terminemos refiriendo esta leyenda que se llama la Jorca de Oro. En la Jorca de Oro hay una pareja de enamorados en un pueblo español y ella, que es muy hermosa, ¿no? Tiene una obsesión, está obsesionada con una joya. Sin embargo, esta joya le pertenece a la Virgen del pueblo, la Virgen de la iglesia del pueblo. Y él, que la ama tanto con un amor que no conoce límites, es capaz de realizar esta transgresión, este robo de la joya sagrada. Es un sacrilegio, ¿no? Es una transgresión. Entra una noche a la iglesia a quitarle la jorca, el brazalete que tiene en la estatua de la Virgen, pero cuando va a bajar del altar a donde ha subido, se da cuenta que las estatuas de los santos han cobrado vida, que lo están mirando, que los muertos de los antiguos nobles que se enterraban en el piso de la iglesia también se han levantado de sus tumbas y también lo miran como culpándole de este acto sacrílego. ¿No? Y entonces da un grito de terror, ¿no? Y cae al suelo. Y al día siguiente, cuando abren la puerta de la iglesia, lo encuentran completamente loco, con la jorca de oro en la mano y repitiendo que la jorca es para ella, ¿no? Es para la enamorada. Entonces, en esta leyenda se presenta un elemento clásico del romanticismo, es una estética de lo grotesco, ¿no? ¿Cómo es esto de la estética de lo grotesco? Una mezcla insólita, una mezcla inusual, en este caso de hermosura diabólica, ¿no? Ella, la enamorada, es hermosa, con una hermosura que inspira el vértigo, hermosa, con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en Los Ángeles y que sin embargo es sobrenatural, hermosura diabólica, dice el narrador, ¿no? Que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacer los instrumentos, sus instrumentos en la tierra, ¿no? ¿Por qué esto es una mezcla insólita? Porque antes de los románticos la hermosura estaba ligada a la bondad, a la pureza, a lo elevado, ¿no? Pero los románticos hacen esto, ¿no? La belleza absoluta ligada a la maldad, a lo diabólico, ¿no? Esta es una mezcla grotesca, insólita, ¿no? La hermosura diabólica, típica del romanticismo, la estética de lo grotesco. Bien, les dejo las claves en pantalla, ahora las paso por el chat también, y si tienen alguna consulta, yo estoy en consultas académicas hoy de 3 a 4. Bien, entonces nos quedamos aquí por hoy. Retiro el PPT y me despido. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego.